Saludos a toda la comunidad de Trabajar desde Casa, bienvenidos a un vídeo más. En esta ocasión vamos a hablar de Halloween, una festividad de origen celta pero que viven con mucha ilusión, con muchas ganas en Estados Unidos. Y gracias a las series y las películas, esta tradición ha sido exportada a muchos países del mundo. Así que donde otros ven disfraces y caramelos y truco o trato, en Trabajar desde Casa vemos una oportunidad clara para ganar dinero. Así que vamos a ver una selección de ideas de negocio imprescindible y para acceder a ella tan solo te pido like y compartir en redes sociales. ¿Estás preparado? ¡Vamos a por ello! El gráfico que ves en pantalla no corresponde a ninguna empresa que cotiza en la bolsa de Nueva York. No se trata del mercado de valores, tampoco se trata de ninguna criptodivisa de moda. Lo que ves en pantalla es el nivel de búsquedas en internet de la palabra Halloween. Se trata del nivel de interés de la gente de esta festividad. Como puedes comprobar, el interés de la palabra Halloween va en aumento año tras año. Por tanto, Halloween ya no se trata de una moda pasajera, se trata de una tradición que han adoptado muchos países. Por ejemplo, en el caso de España, más del 60% de la población celebra ya Halloween. Si hablamos de cifras, en Estados Unidos, un ciudadano estadounidense gasta una media de $75-80 en esta festividad, caramelos, disfraces, etc. En España gastamos entre 20 y 50 euros y en el caso de México entre 600 y 1000 pesos. En el futuro se prevé que esta festividad vaya en aumento y por tanto el gasto sea mayor. Y de vosotros depende sacar beneficio económico todos los años. Así que vamos a ver ideas de negocio para Halloween. ¡Vamos a por ello! Algo que no puede faltar y con lo que se puede ganar mucho dinero son las fiestas de Halloween. Si eres bueno organizando eventos, enhorabuena, ya que se trata del nicho de mercado más importante, podríamos decir. En las fiestas de Halloween hay tres tipos de clientes potenciales. Puedes organizar fiestas infantiles para que acudan los padres con sus hijos a hacer algo divertido, algo por la tarde. Puedes organizar fiestas para adolescentes y sobre todo puedes hacer fiestas de Halloween para adultos. Puedes enfocar este negocio de dos maneras. Puedes organizar tú mismo la fiesta para sacar un beneficio económico o bien puedes organizar fiestas para terceros. Una cosa es segura, organizar una fiesta requiere tiempo y habilidad. Y créeme si te digo que muchas personas están dispuestas a pagar a alguien que organice una buena fiesta, ya sean comunidades de vecinos, empresas o simplemente particulares. Bien, y algo que no puede faltar en este tipo de fiestas o para potenciar tu negocio es un concurso de disfraces. Organizar un concurso de disfraces siempre es algo positivo, ya que sirve para potenciar cualquier fiesta o cualquier negocio que ya exista. Si además ofreces unos buenos premios, primero, segundo, tercer puesto, el éxito está más que asegurado. El disfraz, la caracterización es vital en Halloween y si además ofreces un incentivo económico, pues mucho mejor. Bien, y algo que no puede faltar estas fiestas de Halloween es la fotografía. Por tanto, si tienes habilidades fotográficas, en Halloween puedes ganar mucho dinero. Te puedes especializar en fotografiar eventos, ya sabes, fotografiando a los asistentes de la sala o haciendo un fotocall. Otra idea que también puede funcionar bien es hacer un escenario terrorífico en el cual las personas se puedan fotografiar y tener un recuerdo divertido de esa noche. Las combinaciones son muchas. La clave está en que vivimos en la época de las redes sociales y si haces buenas fotografías, las personas estarán dispuestas a pagar por esas fotografías y publicarlas en sus medios sociales, en sus perfiles sociales. Por tanto, un buen fotógrafo puede ganar mucho dinero en Halloween. Bien, y otro nicho de mercado relacionado con las ideas que acabamos de ver es la cocina temática de Halloween. Tanto si organizas fiestas como concursos de disfraces, como fiestas para empresas, siempre es necesario un buen catering, un catering temático de Halloween, con recetas de Halloween. Si ya tienes un servicio de catering, puedes orientar tus servicios a este tipo de temáticas. Ya os digo, el catering en estas fiestas puede ser muy buen negocio. Otro negocio que puede ser muy importante es organizar una casa del terror. Si tú ofreces una casa realmente terrorífica, bien organizada, una experiencia que realmente dé miedo, la gente estará dispuesta a pagar mucho dinero. Eso
Eso sí, una casa del terror requiere de habilidades en decoración, también es necesario buenos actores o personas que tengan paciencia para trabajar con un determinado tipo de público. Habría que contratar ciertas medidas de seguridad, seguros, etc. Pero ya os digo, si estás dispuesto a ofrecer una buena experiencia, una experiencia terrorífica, puedes cobrar una entrada bastante alta y ganar dinero. Otro negocio que no puede faltar en Halloween es la venta y el alquiler de disfraces. Hay toda una industria en torno a fiestas, celebraciones y cada vez las fiestas se van haciendo más exigentes. Por tanto, el nivel de disfraces va subiendo y un buen disfraz para Halloween cuesta dinero y, como es obvio, muchas personas no están dispuestas a comprar ese disfraz, lo alquilan. Por tanto, todo lo que tenga que ver con disfraces en Halloween es sinónimo de dinero. Una idea interesante es la entrega y recogida a domicilio del disfraz. Eso puede ser interesante. Mediante una página web ofertas una serie de disfraces y el factor diferenciador es que tú ofreces ese disfraz al domicilio de la persona y su correspondiente recogida también, para más comodidad. Como también otra idea es maquillaje en Halloween. Si eres bueno maquillando, caracterizando, en Halloween puedes hacer mucho dinero. Ya sabes, maquillaje de zombie, de vampiro, hombre lobo, maquillajes de terror. Incluso puedes ofrecer este servicio con el alquiler y venta de disfraces. Te desplazas a casa del cliente, lo vistes y lo maquillas. Y esa combinación puede generar mucho dinero. Por tanto, ya os digo, todo lo que tenga que ver con maquillaje, disfraz, caracterización en Halloween es sinónimo de dinero. Otra idea de negocio es la decoración. Decoración de eventos, decoración de tiendas, escaparates, todo lo que se te ocurra, pero todo con temática de Halloween. La decoración es vital en esta época del año. Y creedme si os digo que muchos particulares, muchos dueños de negocio ni quieren ni tienen tiempo para realizar esta tarea. Ya os digo, incluso puedes ofrecer lo que es el planteamiento de la decoración o también incluir los elementos en el precio. Ya sabes, telarañas, calabazas, todo tipo de elementos tétricos de Halloween. Por un lado tienes que tener buenos contactos, mayoristas que ofrezcan este tipo de elementos y tú cobras por el trabajo final, o sea, por la decoración y este tipo de elementos. Y ya os digo, el beneficio puede ser muy bueno. Otra buena idea es mezclar mascotas y Halloween, dos nichos de mercado muy importantes. La combinación es buenísima. Mira, verás, puedes ofrecer dulces, premios para mascotas con forma de Halloween, de temática de Halloween, como también puedes ofrecer disfraces para mascotas. Si te das una vuelta por las redes sociales, por YouTube, por Instagram, cada vez hay más fotos, más vídeos de mascotas disfrazadas. Podemos ver que es una tendencia en auge. Ya os digo que muchas personas pagarían por un buen disfraz para su mascota. Lo puedes enfocar tanto a la fabricación, ¿vale? Es un negocio muy poco explotado, los disfraces para mascotas, o lo puedes enfocar a la venta de disfraces. Si tienes una tienda donde vendes un poco de todo, pues reserva una balda para ver qué tal funciona. Verás que es un buen negocio. Otro negocio con el que se puede ganar mucho dinero en esta época del año es la limpieza. Tanto a nivel de espacios, ya sabes, organizar una fiesta está muy bien, pero otra cosa ya es limpiar el espacio. Limpia toda la suciedad generada por la fiesta, como también telarañas, adornos rotos, etc. Y al final es lo mismo que he dicho antes, muchas personas ni quieren ni tienen tiempo para realizar esta tarea. Por tanto, limpiar espacios después de una fiesta puede ser un buen negocio, créeme. Bien, y otro artículo estrella que no puede faltar en Halloween son las calabazas. La venta de calabazas en esta época del año se dispara. Por tanto, si tienes una frutería, potencia la publicidad sobre calabazas. Si tienes contactos con agricultores, con productores de calabaza, puedes hacer de intermediario en esta época del año. Si eres bueno decorando calabazas, puedes ofrecer tus servicios como artesano, como decorador. Las combinaciones son infinitas en torno a esta hortaliza, que sin duda es la estrella en Halloween. Por tanto, ya sabes, calabaza igual a dinero en Halloween. Bien, otro nicho de mercado es la música. Si eres músico, si te gusta componer, puedes ofrecer tu música, tus creaciones, pero siempre con temática de terror, temática de Halloween. Ya sabes, se puede utilizar este tipo de música como
ambiente en locales, música de ambiente en tiendas, realizar spot publicitarios para empresas. Si tienes habilidad para crear música ambiental, música oscura, puedes ganar mucho dinero en esta época del año, ya sabes. Puedes ofrecer una librería de sonidos de ambiente para casas del terror, para ambientar hogares, para ambientar fiestas. Existen muchas combinaciones, ¿de acuerdo? Si te gusta diseñar, pues puedes diseñar ropa, camisetas, por ejemplo, de Halloween, camisetas terroríficas. Puedes vender esas camisetas directamente o las puedes vender pues a un tercero, pues a una empresa, pueden ofrecerse como merchandising en tiendas, etc. Por tanto, el diseño de camisetas puede ser un buen nicho de mercado, como también el merchandising, todo lo que tenga que ver con Halloween. Las empresas pueden utilizar este tipo de regalos para hacer publicidad de sus productos de cara a los clientes. Puedes decorar bolígrafos, llaveros, todo lo que se te ocurra, pero con temática de Halloween. Como os podéis imaginar, los recuerdos, el merchandising se vende muy bien en esta época del año. Y como no, el negocio de los caramelos. Ya sabes que en Halloween es tradición, los niños van puerta a puerta pidiendo caramelos, truco o trato. Y como son los hijos de tus vecinos, pues no se los puedes negar. Por tanto, todo lo relacionado con la venta, ya sea al por mayor, al por menor de caramelos, es un buen negocio esta festividad de Halloween. Bien, y ahora te toca a ti. Cuéntame si tienes alguna otra idea para poder llevar a cabo en Halloween, como si tienes alguna duda o quieres añadir algo, deja tu opinión en la caja de comentarios. Ya sabes que siempre leo todas vuestras publicaciones. Super pulgar arriba si quieres ver más vídeos así. Si todavía no estás suscrito al canal, te invito a que lo hagas. Y muy importante, activa las notificaciones. De esa manera te enteras el primero cuando subo nuevo vídeo. Recuerda que podemos estar en contacto en redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. Y sobre todo, lo más importante, recuerda, no busques trabajo, créalo.